Hola chicos, bienvenidos a una nueva sesión del maravilloso curso de biología. Yo soy el docente Marco Miguel Ojeda y te voy a explicar la parte de ecología, un tema sumamente importante. La ecología no es un dominio exclusivo de biología. La ecología es un dominio multidisciplinario. Va a considerar la biología cuando estudiamos seres vivos, cuando estudiamos la fisiología, cuando estudiamos la conducta de los animales. Pero cuando, por ejemplo, se estudian sobre factores del ecosistema, se utiliza química. La energía es física. Cuando se calcula los crecimientos poblacionales, por ejemplo, ahí se utiliza la matemática, la estadística. Acá también tiene que ver la economía. ¿Por qué? Porque también la ecología va a estudiar sobre uso de recursos naturales. Buen uso de los recursos, sostenibilidad, eso es economía. La geografía, porque tiene que ver con ¿qué? Con el medio ambiente, con el clima, latitud, altitud, presión. Todos esos factores tienen que ver con la ecología. ¿Te das cuenta? Y la biología es parte de esto. Entonces nosotros vamos a estudiar ecología desde el punto de vista biológico. Las funciones de los seres, las situaciones de conducta, las situaciones de relación entre el medio ambiente y los seres vivos. El padre de la ecología, así como ciencia, el alemán Ernst Haeckel, ¿no? Un estudioso que propone justamente la palabra ecología para estudiar. Él vio la importancia. Haeckel es el mismo que propone el reino protisto-protoctista, un artista también, porque él plasma en sus dibujos cómo son los protozoarios. Él ahí hace una especie de unión entre la ciencia y el arte, ¿no? Cómo la ciencia puede utilizar esas situaciones. Haeckel fue un promotor, fue un defensor del darwinismo, por ejemplo, en Alemania, Ernst Haeckel. Ernst Haeckel también propone que la evolución se puede demostrar mediante la embriología. Él dice que el desarrollo embrionario recapitula a la evolución. Utiliza entonces muchos términos y entre ellos el estudio importantísimo de la ecología. Por eso se le considera como el padre de la ecología. Entonces, la ecología significa, ¿no? Oikos significa hogar, casa, logos, estudio. Por eso vamos a poner aquí entonces la etimología, oikos, hogar. Viene de ecología. Logos, que viene de qué cosa? Estudio. En otras palabras, la ecología sería estudio de nuestro hogar, nuestro ambiente, donde nosotros vivimos en nuestro hogar, la calle, el campo, nuestra casa, en nuestro hogar. Por eso tenemos que cuidarlo bien. He ahí la importancia del estudio de la ecología. Así que, hablando en términos ya biológicos, la ecología sería el estudio de los seres vivos y su interacción con el medio ambiente. El medio donde los seres vivos, se llama el medio ambiente, es la interacción, la relación, energía, comida, medio ambiente, se dan cuenta, hay una relación cíclica, para allá y para acá, hay una interacción entre los seres vivos de un lugar y el medio ambiente entre sí y los seres vivos entre sí. Siempre va a haber una serie de uniones, forman un sistema, sistemas ecológicos, así sucede. En esta parte te voy a explicar los niveles de organización. Para el estudio de la ecología se tiene que dividir en partes, en niveles, ¿no?, de organización. Podemos considerar, por ejemplo, primero, nivel de población. Cuando se reúnen las poblaciones, llegamos a comunidad. La comunidad más el medio, llegamos al ecosistema, que es la unidad de la ecología. Podríamos decir que la ecología es el estudio de los ecosistemas, es la unidad. Cuando hay un ecosistema más grande, puede ser la suma de ¿qué? De estos ecosistemas. Podemos considerar ecosistemas similares que en el mundo forman los biomas del mundo, ecosistemas similares. Podemos considerar a todos los lugares del mundo que forman la biosfera. Algunos consideran un nivel superior, que llaman ecosfera. No solamente los lugares donde hay vida, sino todos los ecosistemas del mundo. Algunos estudiosos consideran que la biosfera es casi sinónimo de ecosfera.
igual. Todo el mundo se considera como una entidad viva, según la teoría de Gaia, ¿no? G-A-I-A. Dice que el mundo es como una célula viva, capaz de autorregularse, capaz de utilizar la energía, la materia, para renovarse. El mundo se puede renovar, se puede dañar, pero también se puede, ¿qué cosa? Renovar. Capta energía, procesa, y el mundo se comporta así, como una célula viva, como una célula viviente, todo el mundo. Esa es la teoría de Gaia con respecto a qué cosa, a la ecología en nuestro mundo. ¿Qué te parece? Interesante. El cuidado del medio ambiente, la contaminación ambiental, el uso de recursos, las relaciones que hay, todo eso es ecología. Cuando utilizamos, por ejemplo, nuestro auto, estamos contaminando. Cuando utilizamos nuestra cocina, simplemente, estamos contaminando. Cuando utilizamos un lugar, un terreno donde vivir, podríamos incluso dañar un medio ambiente que no estaba dañado. Ahí nos estamos involucrando. ¿Qué te parece? No confundir la ecología con el ecologismo. El ecologismo, digamos que es la corriente, ¿no? La corriente que trata de cuidar el medio ambiente, no a la contaminación, cuidado de las plantas, ese es el ecologismo. O sea, promover el buen uso del recurso, promover el buen uso de nuestros animalitos, ese es el ecologismo. Hacer ciencia de la biología en sí, de la ecología, sería justamente la ecología, ¿no? La ecología es la ciencia en sí. El ecologismo, aunque no conozca muchas situaciones sistemáticas o de ciencias en sí, es la corriente que trata de cuidar al medio ambiente. Entonces, vamos a considerar acá. El primer nivel, población. ¿Cuáles son los parámetros para considerar a una población? En primer lugar, que la población es un conjunto de organismos, ¿sí o no? Conjunto de organismos. Pero, ¿cuáles? Que sean de una especie. Nada más de una especie. Si tú quieres hacer la definición exacta, formal, de una población sería nombrar a la especie que tú estás estudiando. Mencionar el número de individuos. El número de individuos de esta especie. Número exacto en un determinado momento, en un determinado lugar. O sea, en un espacio determinado, en un tiempo determinado. Porque el próximo año la población puede ser diferente. Puede tener dos lugares distintos, de la misma especie, pero cada uno ¿con qué? Con su población. Si esto es un lugar y este es otro lugar, acá hay 1000 individuos de la especie A y acá hay 500 individuos de la especie A. No importa el espacio, no importa, pero son poblaciones distintas, porque están en diferente lugar. ¿Se dan cuenta? El espacio y el tiempo. Las poblaciones pueden crecer, pueden disminuir. Por eso se considera solamente de una especie. Algo muy importante de la población, que es altamente dinámica. Por eso cuando se hacen estudios de poblaciones, se llama dinámica de poblaciones. Porque la población crece, decrece, aumenta, disminuye, cambia la población. Los individuos de este año no son los mismos del siguiente año. Unos han muerto, unos han nacido. Por eso la población de qué cosas son dinámicas. De allí que podemos considerar, por ejemplo, la tasa de ¿qué? De crecimiento poblacional. ¿Cómo se calcula la tasa de crecimiento poblacional? Vamos a considerar acá un par de cosas. Primero, vamos a considerar la tasa de natalidad. Todos los que nacen. Vamos a sumarle acá los que vienen. La tasa de ¿qué? De inmigración. ¿Qué cosa es inmigrante? El que viene. Mira que eso suma. Vamos a poner entonces todo junto esto. Eso se suma. Vamos a restarle la tasa de ¿qué? De mortalidad. Vamos a ponerlo así. Tasa de mortalidad. Todos los que mueren, ¿sí? Y le vamos a sumar aquí la tasa de los que se van. La tasa de ¿qué? De emigración. Y vamos a considerar entonces la resta y lo que obtengamos sería la tasa de ¿qué cosa? De crecimiento poblacional. Los que nacen y los que vienen suman. Los que se van y los que mueren restan. Eso se puede calcular en un tiempo determinado.
en 6 meses, en un mes, según la especie. Puede hacerse semestralmente, puede hacerse anualmente, puede hacerse cada mes, porque hay especies que duran poco. Entonces tiene que hacer un cambio constante de la población. Podemos considerar varios tipos de crecimiento en la población. Observa. Vamos a considerar entonces la tasa de crecimiento en el tiempo. El tiempo y la tasa de ¿qué? De crecimiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en un lugar tenemos una población de determinada especie y hay muchísimos recursos? Hay agua, hay alimento, buena temperatura. El lugar es un paraíso y llega una especie. El crecimiento es hacia arriba. Crece, 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 pero de manera exponencial. Justamente, ese crecimiento se llama exponencial. No hay factores que limiten el crecimiento de la población. El crecimiento es exponencial, también llamado crecimiento enjambre, por la forma, ¿no? Pero el ecosistema no soporta siempre ese crecimiento, porque va a llegar un momento que los recursos ¿qué? Van a bajar y el crecimiento va a disminuir. Se te dice, por ejemplo, en cierta población, en enero creció 5%, en febrero creció 10%, en marzo creció 15%, en abril creció 18%, entonces es hacia arriba. Siempre hay crecimiento hacia arriba. Pero va a suceder en un determinado momento que la población crece, 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 pero después disminuye, 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 disminuye. Se hace una S. Ese crecimiento en S justamente se llama crecimiento sigmoideo. ¿Por qué? Porque hay factores que disminuyen ese crecimiento. Comienza a crecer, pero después comienza a disminuir. Mira, lo que fue al principio exponencial, ahora comienza ¿qué cosa? A bajar. Dice, ¿no? Crece la población 10%, de ahí crece 12%, de ahí 15%, de ahí 18%, de ahí 17%, de ahí 16%, de ahí 10%. Sigue creciendo, pero a un ritmo ¿qué cosa? Más lento. Es el crecimiento sigmoideo, porque los recursos disminuyen. ¿Qué te parece? Llegará un momento en que hay crecimiento así y se mantiene. ¿Sabes por qué? Ya no hay más recursos. Al no haber recursos, entonces, ¿qué cosa se llega? A la capacidad de carga. Se llama capacidad de carga al máximo número de individuos que un ecosistema puede sostener para una determinada población, ya que los recursos para esa población son propios. Puede ser que compitan con otra especie, pero se está hablando de una población en este caso. Puede ser que el crecimiento también pueda variar, sube, baja, sube, baja. En una isla, en el momento adecuado, crece la población a más no poder. De repente llega el invierno, muchos mueren y otros se van, migran, la población ¿qué? Baja. Pasa estación, vuelve ¿qué? A subir. Esas poblaciones, esos crecimientos son variables. Como te dije, siempre hay dinámica de poblaciones. Ahora, en una población se tiene que considerar también la densidad. ¿La densidad de qué depende? De los individuos que hay en un lugar y del espacio que tiene. Ese espacio, el área o el volumen, si es una laguna. Digamos que mientras más apretaditos están los seres en ese lugar, tiene mayor densidad. Directamente proporcional al número de individuos e inversamente al área. Más área, menos densidad. Y dentro de esto puede haber una serie de dispersiones, ¿no? Por acá, supongamos, la dispersión de la población podría ser uniforme. Mira, por acá. Puede ser aleatoria. Por acá más, por acá menos. Incluso puede ser agrupada. Ese es otro factor que se llama dispersión. Mira. ¿Viste? Uniforme en un lugar. Acá, mira, es aleatorio. Acá hay bastante, acá menos. Y mira. Y la otra, agrupada. ¿Qué te parece? Entonces, de todas maneras se puede calcular la cantidad de seres que hay. Esa es la dispersión. Y dentro de los seres de la misma especie pueden haber relaciones entre ellos, interacciones, asociaciones intraespecíficas. Intra significa dentro de la población. Ejemplo, la comunicación entre los seres de una especie. Ejemplo, la formación de sociedades. Cuando hay diferencias entre ellos. Ejemplo, las abejas. Un excelente ejemplo de sociedades. Los humanos, lo mismo, ¿no? Porque tenemos diferentes actividades. La abeja reina,
Las obreras, el macho. Zánganos, cada uno con su trabajo. Las hormigas también. La formación de manadas, que es de un nivel menor para protección. La formación de colonias, que es la simple agrupación. Mira, son dentro de la misma especie. Territorialidad, cada organismo busca su territorio en una especie. Puede haber también qué cosa, predominio social. Los lobos, por ejemplo, tienen sus jerarquías. Los gallos tienen su jerarquía. La hiena, la matriarca, es la jefa, la reina, tienen su jerarquía. Tienen su jerarquía social, tienen rangos. Puede haber competencia entre los seres de una especie por la comida, por la pareja sexual, por el territorio. Puede haber competencia, entre otras. Puede haber, por ejemplo, canibalismo. El apareamiento mismo. Son relaciones dentro de la misma especie. A eso se le conoce como asociaciones intraespecíficas. Esta es la primera parte, solamente el primer nivel, que es el nivel de qué cosa, de población de una sola especie.